Buenos días a todos, queridos oyentes. Hoy tenemos la suerte y yo diría que el privilegio de tener como invitado al doctor en historia Ignacio Uría Gutiérrez. Entonces, lo primero que hago siempre es agradecerle que haya aceptado la invitación, porque todas estas personas que yo invito, sabéis que son investigadores de primera línea y además están ejerciendo su docencia en la universidad y ocupan cargos. En definitiva, son personas muy ocupadas. Entonces, Ignacio, de verdad te agradezco muchísimo que colabores con nosotros en este programa tan importante de historia. Al Eh, contrario, gracias por la invitación, Carmen. Estoy encantado aquí. Muy bien. Bueno, Ignacio, el doctor Ignacio Uría, he dicho ya, es doctor en historia y además él imparte docencia de historia contemporánea en la Universidad de Alcalá y es especialista en la historia de Cuba en el siglo XIX y siglo XX. Eh, Desde el 2010 es investigador visitante en la Universidad de Georgetown. Hizo una estancia postdoctoral bienal allí y además pertenece al Centro de Investigación sobre la Historia y Cultura Cubana, centro que está en Miami, en los Estados Unidos. En 2011 ganó el Premio Internacional de Historia Ateneo Jovellanos por su monografía Iglesia y Revolución en Cuba. Este trabajo estuvo realizado en archivos nacionales estadounidense en Washington, y el jurado lo presidió el que era entonces director de la Real Academia de Historia, Gonzalo Arnés, y contó con catedráticos de la talla de don Fernando García de Cortázar y don Gustavo Suárez Pertierra. Entonces yo te doy la enhorabuena porque menudo premio importante e interesante. Su obra, bueno, su currículum es muy extenso y como siempre lo que hago es un resumen del currículum porque tiene muchísimas publicaciones que podéis ver en el Google académico que está publicado. Pero su obra más reciente es Viento Norte, la primera ocupación militar norteamericana de Cuba. 1899-1902. Está editado por Catarata en el 2022. Es una investigación basada en la correspondencia diplomática española existente en el Archivo Histórico Nacional. Luego, en el 2023, publicó en la revista Memoria y Civilización el artículo académico titulado Marina Vega, un agente de la resistencia francesa en la España de Franco, 1940-1944. Y en otoño del 2025, el capítulo del libro titulado Remember del Maine, recuerdo del Maine, que está Política, Prensa y Derecho en la declaración de guerra de los Estados Unidos contra España en Cuba en 1898. Ese está en la editorial Dickinson. Y dentro de la monografía Las relaciones entre Europa y el continente americano, Política y Economía y Cultura, coordinado por la profesora Sara Núñez de Prado. Pero es que además es una persona muy activa porque también dirigió del 2002 al 2018 la revista cultural Nuestro Tiempo y contó con una sesión semanal llamada Historias Mínimas en la tarde de COPE y quincenal en Alfa y Omega. Actualmente colabora con diferentes medios nacionales, ABC, El Mundo, Expansión y también regionales, donde ha publicado 2 centenares de artículos de opinión y divulgación histórica. Pues enhorabuena por ese currículum y sobre todo por una producción tan interesante. Pues entonces, sin más dilación, vamos a empezar ya con nuestro programa. Nuestro programa, nosotros hemos estado estudiando el siglo XIX y hemos estado estudiando la revolución de 1868, la llamada La Gloriosa, que expulsó a la reina Isabel II, la dinastía borbónica de España. Y a partir de esa fecha aparece también una revolución, una guerra en Cuba, una guerra
con unos matices independentistas que va a dar lugar luego ya a la pérdida total de la colonia y de otras colonias. Vamos a empezar por el principio. Profesor, brevemente nos podrías explicar las causas que motivaron el conflicto que dio lugar a la Guerra de los 10 años en Cuba? Eh, Muy bien, Carmen, sí. Se trata de un periodo y de una etapa que creo que está muy bien traída para luego entrar en la que realmente es la guerra de Cuba más conocida, que es la que termina en 1898. Pero para entender ese segundo conflicto bélico es muy acertado viajar un poco en el tiempo, ¿no? Hacia atrás, hacia 1868 para ver esta otra guerra, ¿no? Lo que se llamó la Guerra Grande, que duró 10 años, del 68 a 1878. La isla de Cuba, como es bien conocido, no se independiza en todo el proceso secesionista que se da a principios del siglo XIX. Permanece unida a España, también con Puerto Rico y Filipinas, porque son zonas donde hay un mayor control español, son territorios al ser islas, en el caso de Cuba y de Puerto Rico, eh, eh, son islas más fáciles de controlar que grandes extensiones como podía ser Argentina o México, ¿no? Lo que hoy es Argentina y México. Y en el caso cubano no se independizan en ese momento. También hay una élite española realista, muy fiel a la monarquía, y que está obteniendo pues, grandes beneficios porque Cuba es un territorio muy rico. Si vamos hacia esa segunda mitad del siglo XIX, hay una serie de causas, sin embargo, que hacen que la percepción que tienen las élites criollas en Cuba, cambie. Y hay causas, por ir a la pregunta, causas políticas, económicas y sociales, de Muy tres tipos, ¿no? En una división clásica sobre esto. Eh, la Revolución Gloriosa tiene influencia, eh, porque es un momento donde España entra en una inestabilidad y donde se van a dar en muy pocos años cambios profundos. Se produce la renuncia y el exilio de Isabel II, como tú comentabas. Hay una etapa donde España es un reino sin rey. Luego llega Amadeo de Saboya, que dura muy poco tiempo en el trono y lo abandona desesperado con la dificultad de lo que sucede en España y de lidiar con los españoles. Y después también la Primera República, el experimento republicano, que no llega a un año, de la Primera República. Junto a eso hay otras causas políticas internas que son relevantes, ¿no? La Tercera Guerra Carlista está en marcha, a la vez que lo que va a ser este levantamiento en Cuba. El cantonalismo y todos los enfrentamientos bélicos que se producen, ¿no? Sobre todo por Andalucía y el Levante, pero también en otras zonas españolas, peninsulares. Eh, Esto por lo que se refiere, ¿no? A esa inestabilidad hace que haya una serie de líderes económicos que consideran que ha llegado el momento, ¿no? De coger las riendas de Cuba, que es un territorio rico porque es el mayor productor mundial de azúcar, pero que también tiene una influencia externa, política de cuestiones externas. Por ejemplo, la guerra de secesión norteamericana, esta guerra de secesión que influye también en los deseos de acabar con la esclavitud en Cuba, ¿no? Por ese reflejo de un país cercano y que tanto ha influido en la historia de Cuba. Esa guerra de 1861 al 65 influye, es un ejemplo. Y luego también el abandono que había tenido España, el abandono de la República Dominicana, ¿no? España se había retirado de la República Dominicana, de Santo Domingo,
en 1865, y los cubanos dicen, bueno, pues nosotros, ¿por qué no? La élite cubana, ¿por qué no va a ocurrir esto? ¿Por qué no vamos a tener nosotros una situación similar a a la de Santo Domingo? Entonces, estas tres cuestiones, la guerra de secesión norteamericana, el abandono de Santo Domingo y la Gloriosa, desde el punto de vista político, influyen mucho. Hay que tener en cuenta además que en Cuba no había libertad de prensa, seguía habiendo un capitán general cuando en la Constitución de 1837 se decía que Cuba iba a avanzar hacia una autonomía. Eh, no se podían formar partidos políticos, seguía vigente, ¿no?, la esclavitud, y seguían llegando contingentes de esclavos de África introducidos de manera ilegal en Cuba, y esto hace que figuras como un sacerdote, el padre Félix Varela, o intelectuales como José Antonio Saco comiencen a hablar ya de una manera abierta de la independencia. Esto por las causas políticas. Las Eh, económicas, hay crisis económicas, hay diferente desarrollo entre Oriente y Occidente, hay altos impuestos, hay un control comercial, y luego la división de clases en el plano social. Hay división de clases, hay una dificultad de integrar a la población, prejuicios raciales, de integrar a la población negra. Y por último, como una de la última causa que voy a citar, es que de los altos impuestos, los fondos que se conseguían se empleaban en otros lugares que no eran propiamente Cuba. Se empleaban para desarrollar la colonia de Fernando Polo, que luego será Guinea Ecuatorial, para las guerras carlistas y para mantener la hacienda española. Entonces todo eso hace que haya un levantamiento. Porque realmente Cuba era una isla muy rica, la producción de azúcar cubano estaba dando muchísimos beneficios, unas plantaciones que están trabajadas con mano de obra esclava y una mano esclava que trabaja en el azúcar, pero también en el tabaco y también son esclavos domésticos. Pero también hay un malestar, ¿no?, con el tema de la esclavitud, porque ya están surgiendo las sociedades abolicionistas, ¿no? De hecho, Céspedes él era dueño de una plantación, ¿no? Él va a liberar a los esclavos, ¿no? Sí, Carlos Manuel de Céspedes, que es la cabeza visible de este levantamiento, en un gesto cargado de sentido, libera a sus esclavos. Libera a sus esclavos tratando de que esa población negra también se una al Eso. levantamiento, ¿no? En lo que se una al levantamiento. Qué va a suceder? Que sin embargo esa población negra no va a reaccionar de la manera que se espera. Estamos hablando de que hay en Cuba en ese momento cerca de 2 millones de habitantes y unos 700.000 esclavos. Se esperaba que hubiera un levantamiento, pero eso no se consigue porque, como ocurre en otros países de la América Española 60 años antes, 40 años antes, lo que va a suceder es que es una revolución de élites. Va a ser Sí. una revolución de élites, donde sí quieren, sobre todo, consolidar el desarrollo económico y modernizar desde un punto de vista republicano a este territorio de la corona española, y donde el pensamiento liberal, reformista y también de influjo masónico, pues va a acelerar esta guerra. Porque es interesante, Ignacio, que recordemos que la esclavitud existía en Cuba, en Puerto Rico, sin embargo, en la península no existía, se había abolido en 1837. Entonces, realmente hay ese contraste, ¿no?, de la existencia de una esclavitud que, por los intereses creados, ¿no?, que había allí, de cantidad de propietarios, de hacendados, ¿no?, que se oponen. Entonces, aparece ahí una divergencia, ¿no?, entre lo que es la península, digamos, y lo que es Cuba. Bien, entonces Céspedes es el que va a caudillar esta revolución. Cuéntanos un poco cómo fue, en qué se apoya y cómo fue este movimiento. Bueno, el movimiento independentista, comentaba antes, tiene unas bases intelectuales, ¿no?, que proceden del padre Félix Varela, sobre todo, ¿no? El primero que nos enseñó a pensar, ¿no? Dicen en Cuba, es lo que decía también José Martí, que será el líder intelectual de la siguiente revolución. Pero se trata de una guerra larga, de una guerra de desgaste,
donde va a haber un número muy elevado de muertos, tanto entre los militares como también en la población civil, y que el propio Cánovas del Castillo, ¿no? Cuando es presidente del gobierno en esta etapa, habla de 100.000 muertos, que es una cifra muy elevada si tenemos en cuenta la población total que había, total que había en Cuba. Sin embargo, el ejército español, pese a estar librando otras guerras en la península, la que comentaba sobre todo la Tercera Guerra Carlista, se desempeña con mucha eficacia. La guerra no dura 10 años todo el tiempo. Se Sí. producen combates, hay fases de mayor virulencia, de enfrentamiento, sobre todo al principio de la guerra, ¿no? Cuando se ve que vuelven los Borbón a la corona española, llega Alfonso XII en 1874, que hay una nueva constitución, hay la que dará lugar a la restauración. Hay promesas por parte de Cánovas del Castillo, también Sagasta acerca de la situación de Cuba, eh, y incluso propietarios norteamericanos se ponen de parte de los españoles siempre que se garantice el desarrollo económico, porque era un proveedor muy necesario de azúcar para los Estados Unidos y de un azúcar barato. Entonces, al final, esta guerra es ganada por España. Esta guerra es ganada por España, termina con la paz de Zanjón, pero va a sembrar ya una semilla de resistencia y de experiencia bélica muy importante para Porque, el siguiente discúlpame, episodio. este movimiento era un movimiento que ya quería la independencia de Cuba o simplemente la autonomía, o sea, No, no, era independentista, ya era totalmente era un movimiento independentista. independentista. ¿Qué os sucede? No era un movimiento independentista homogéneo. Sí, Dentro de los que están, los que se han levantado contra el poder español, también hay autonomistas de mayor o menor profundidad. Pero ¿qué sucede? Que consideran que no hay unas vías legales, democráticas, electorales con las que conseguir esa autonomía. Y entonces se unen a Céspedes con la idea de poder realizar una negociación. Y de hecho, el autonomismo será la apuesta que haga España a finales de siglo. Bueno, Maura ya en 1892 habla ya del autonomismo de Cuba, pero sobre todo es la década de 1890. Pero sí es independentista, sí es un movimiento independentista. entonces es el triunfo de España, vamos, pero sin embargo al poco tiempo aparece otra sublevación que se le ha llamado la Guerra Chiquita, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué sucede? La paz de Zanjón o el pacto de Zanjón es Sí, acordado entre España y el independentismo cubano, pero con una división interna dentro de las filas de los mambises, ¿no? Que era como se es que autodenominaban, ¿no? Los mambises. Eh, Aquellos que no aceptan la firma de la Paz de Zanjón, donde España da una serie de promesas de autonomismo, quieren seguir combatiendo y dicen que no va a ser ni mucho menos inmediato que se consiga una autonomía, y lo que optan es, porque en 1879, 1880, seguir combatiendo. Pero ya va a ser un conflicto mucho menor, donde España además mantendrá siempre el control y que se agotará en sí mismo por falta de recursos y por falta de apoyo también social. Había sido una guerra larga la anterior y se decía, bueno, vamos a dar una oportunidad a la paz, vamos a dar una oportunidad a la reforma, ¿no? la situación de todas maneras había cambiado un poco, ¿no? Porque con respecto a la situación política que se vivía en la península, había una cierta estabilidad política, ¿no? Y los líderes ahora son Maceo, Calixto García, Moncada, pero por lo visto, no sé si es cierto, he querido leer que no encontraron el apoyo popular que ellos... Sí, porque los tres que has mencionado, Sí, ¿no? Los tres que has mencionado son militares. sí, Son sí. militares. Entonces lo que le falta, ¿no? No tiene tracción, no tiene fuerza porque no hay un discurso actualizado de tipo intelectual
que justifique el continuar en una oposición bélica. Y esto no sucederá hasta la aparición de José Martí. Ah, muy bien. Figura clave va a ser la aparición de José Martí, que en este momento ya se encuentra escribiendo, pues él era poeta, era periodista, pero es la aparición de Martí la que va a cambiar las cosas, porque el ámbito militar sí que tiene experiencia y tiene a líderes que luego se va a demostrar, a oficiales, a generales muy capaces, ¿no? Pero que esto se va a ver a partir de 1895. Esta Segunda Guerra, la Guerra Chiquita, fue en la península manda a Martínez Campo, ¿no? A Martínez Campo para acabar con esa Sí, sublevación. bueno, Martínez Campos ya está al final de la guerra de Eso, 1878, eso, sí, le llaman de hecho el pacificador, y luego sí, Martínez Campos volverá a Cuba volverá, sí, con el recuerdo de que había conseguido terminar con la Guerra Grande, sí. ¿no? Entonces es Arsenio Martínez Campos el que va a ser capaz de, en una mezcla de palo y zanahoria, desactivar también desactivar esa Segunda Guerra, pero que ya digo que ha ido perdiendo fuerza también por la propia falta de respaldo popular. A mí la figura de José Martí, a la que ha hecho referencia, yo conocía algo, pero ahora leyendo más he profundizado y realmente es increíble porque por lo visto era un hombre que era un intelectual, ¿no? Él había nacido en Cuba, ¿no? Sí, Pero de sí. padres de Valencia, ¿no? Eran sus padres. Uno Sí, era su madre canaria, Canarias, efectivamente, sí, pero él estudia aquí en la península, ¿no? En la universidad, estudia Derecho, ¿no? Y es estudia un Derecho hombre en Sevilla, que sí. escribe, ¿no? Es una revolución literaria, ¿no? La que él lleva realmente, ¿no? Porque son escritos sobre ese deseo, ¿no? De independencia. ¿Ese deseo de independencia lo tiene desde el principio o fue, porque él en Cuba no está al principio, él está en diversos Sí. sitios, ¿no? Bueno, él comienza, a ver, comienza desde muy joven, ¿no? Su Sí. actividad política. Lo que pasa que al principio es irrelevante. De todas maneras, tiene la opción, ¿no? De ir a Europa, ¿no? De estudiar en España, y eso es lo que va a hacer, aprovechar esa oportunidad. Y viendo la diferencia que hay entre el modelo político español en la península y lo que hay en Cuba, dice, ¿por qué no podemos tener nosotros lo mismo que la metrópoli? ¿Por qué en España no hay esclavitud? ¿Por qué en España hay partidos políticos? ¿Por qué hay libertad de prensa? ¿Por qué hay democracia y nosotros no la tenemos? Y entonces dice, yo pido para mi patria lo mismo que he visto en España. Y esa es la cuestión que hace que él, que era poeta romántico, de los últimos románticos, ¿no? Del romanticismo literario me refiero, eh, hace que con una excelente oratoria y una pluma, ¿no? que es también relevante. Rubén Darío tenía mucho aprecio por Martí, la misma Rosalía de Castro, pues lo que hace es dotar de un corpus ideológico y político que a la vez, ¿no? enardece a una nueva generación que está dispuesta a levantarse de nuevo para conseguir una independencia y ser igual que las otras repúblicas que hay en la antigua América española, y que ya van funcionando como países. Si a eso le unimos la doctrina norteamericana de América para los americanos, ¿no? Exacto. Eh, eh, y el ejemplo también de Estados Unidos, que era un país que todavía se estaba creando, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, todavía tiene las guerras indias, la guerra contra México. Dicen, bueno, tenemos que aprovechar esta marea que hace que estén surgiendo nuevos países. Y ahí Martí tiene un papel clave.
Un papel que, porque Martín estuvo también en Estados Unidos, ¿no? Él está en Estados En Unidos, Estados ¿no? Unidos, sí. Y Sí. entonces él ya en Estados Unidos, por lo visto, era un hombre que no solamente es que escribiera bien, sino que transmitía bien, ¿no? Era convincente. Y él en Estados Unidos hace una campaña con los americanos ya en plan de ayudar a la sublevación en esos Bueno, momentos, ¿o Martí, cómo? Martí en Estados Unidos lo que se hace es antiimperialista. El antiimperialismo Ah, también de los cubanos ya viene de Martí, porque se da cuenta que dentro de las promesas de apoyo a las repúblicas hay un claro sentimiento de dominación y una política de dominación como luego se verá, ¿no? Sobre Cuba y sobre otros países del Caribe, Colombia, Panamá, la creación de Panamá como Estado. Eh, Él lo que va a intentar sobre todo, ¿no? es movilizar a la población cubana exiliada que está en Florida y en Nueva York, sobre todo. Y lo que quiere es que ellos se organicen para recaudar fondos con los que poder crear un ejército en efectivamente, Cuba y efectivamente. comprar armas y poder introducirlas en Cuba. Y en Estados Unidos él dice, bueno, yo he estado en las entrañas del monstruo, ¿no? He estado en las entrañas, he conocido lo que es el imperialismo norteamericano y esto no lo queremos para Cuba. Y Cuba tiene que tener cuidado de en brazos de quién se echa. Claro, pero ya el afán imperialista, el afán expansionista de los Estados Unidos estaba en marcha, ¿no? En ese momento. Ya ellos, los americanos habían puesto ya los ojos en Cuba como una zona estratégica, ¿no? De dominación, sobre todo por Panamá, el canal de Panamá y todo eso, ¿no? En esa época ya, hacia los Sí, 90, ¿no? Ya se ve claramente. claro. Sí, Estados Unidos intenta aplicar a Cuba la misma técnica que hizo con la Luisiana, con Francia o con Sí, Florida, que es comprarla. Y es eso. lo que ofrecen, comprar Cuba. Y esto Exacto. ofrecen comprar Cuba desde ya en las décadas centrales del siglo XIX y lo intentarán también hasta el último momento, antes de entrar en la guerra de 1898 contra España. Quieren comprarla, les parece que es una vía mucho más sencilla, no requiere movilizar un ejército como era el suyo, que tampoco tenía una gran experiencia territorial de combate si la adquieren contra México, pero en la guerra contra México, pero el ejército español, bueno, todavía mantiene, ¿no? una capacidad táctica y estratégica fuerte. Lo que ocurre es que, como ven que España se resiste a vender Cuba, y no solo porque sea un productor de azúcar o de tabaco muy importante, es que también hay unas minas de cobre muy ricas en el país, y porque luego Estados Unidos lo que quiere de Cuba, debido a que los barcos son de vapor y tienen poca autonomía, es tener bases navales en Cuba para poder aprovisionar a sus barcos, pensando porque esto ya está en la política de los presidentes del siglo, a finales del siglo XIX, en la década de 1890, sobre todo en McKinley, en abrir un paso que no se sabe si va a ser por Honduras, si va a ser por Nicaragua, si va a ser por Panamá, eh, para poder unir sus dos costas, la costa occidental y la costa oriental de Estados Unidos. Y ahí Cuba estratégicamente es muy importante. Entonces es el azúcar, sí, pero es también la cuestión militar y Efectivamente. Otros intereses, comercial sí. de Intereses Estados Unidos. estratégicos, ¿no? Intereses estratégicos de los Estados Unidos. Y yo pregunto, ante esta oferta de compra, ¿cómo reaccionan los que quieren no sé si llamarle rebeldes o patriotas, los que se quieren separar de Cuba, los criollos? Bueno, ellos la rechazan por completo, claro, porque es Rechazan una totalmente. compra, es una compra para incorporar a Cuba como un estado más de los Estados Unidos de América. Claro, sí, No es sí. para darles luego una independencia. Entonces los independentistas unen el antiimperialismo ideológico
que es capaz de conformar a José Martí con el rechazo a formar parte de otro país. Vamos a salir de una potencia para caer en otra, aunque la otra sea aunque Estados Unidos sea una potencia en ascenso, aunque tenga, pero claro, no tiene que ver ni con nuestra cultura, ni con nuestra lengua, ni con el país que nosotros queremos ser. Entonces lo rechazan, los intentos de compra lo rechazan. Ellos se oponen. Ellos, Martín ya por esa fecha, hacia 1890, había creado ya el Partido Revolucionario Cubano, ¿no? Bueno, sí, Cubano, y con un manifiesto, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba el manifiesto? el manifiesto de De Montecristi. Montecristi, sí, perdón. Ese manifiesto realmente ya era una reivindicación de independencia total, ¿no? Claro, ahí ya, o sea, las bases de lo que pretenden que sea la República de Cuba ya están en ese manifiesto, ¿no? Las ideas de un republicanismo liberal, reformista, con libertad religiosa, con libertad de prensa, creación de partidos políticos, ¿no? Porque lo moderno era tener una república que se separa de los usos de una monarquía europea, que aunque se ha modernizado también, porque ya para la década de 1890 la España de Alfonso XII, bueno, de la reina regente María Cristina, Alfonso XII es un niño todavía, a principios de los 90, eh, no deja de ser un régimen antiguo, no deja Sí. de carecer de la fuerza que tenían naciones en ascenso, no solo como Estados Unidos, sino como la propia Argentina, por ejemplo, que le va a disputar a Estados Unidos todavía en esta época la supremacía en América, ¿no? Como México. Entonces, se quieren parecer a esos, no a los norteamericanos. Y eso está todo en Montecristi. Ah, muy bien, porque también fue Máximo Gómez, ¿no? El autor de este manifiesto, que realmente ya es un llamamiento, ¿no? A las armas, porque este, por lo visto, estuvo ya preparando un ejército Sí, cubano, ¿no? O sea, que sí, ya no sí. era el ejército de guerrilla, ya era un ejército formado, preparado, ¿no? Con Sí. unas directrices muy claras, ¿no? En Sí, sí. momentos, ¿no? Máximo Gómez era militar, ¿no? Sí, Y le llevaría el nombre, ¿no? Que tantas reminiscencias trae también a los españoles del siglo XX. Era el generalísimo, Máximo Gómez. Y él no era cubano, era dominicano, en realidad. sí. Era dominicano y había luchado en el ejército español. Él había luchado con el ejército español en Santo Domingo. Lo que ocurre es que después, bueno, pues lo que ve en su país, ¿no? Y por amistades que tiene en Cuba y que tiene en Puerto Rico, él también va a poner al servicio de ese independentismo cubano los conocimientos militares y ya de una mayor organización de un ejército regular, que es lo que intentan crear y que es bueno, lo que consiguen crear y donde va a despuntar sobre todo Antonio Maceo, ¿no? Lugarteniente de Gómez, pero bueno, ¿no? El titán de bronce, conocido en Cuba como el titán de bronce, que va a ser, digamos, la gran cabeza militar sobre el terreno. La desgracia para los cubanos es que tanto Maceo como Martí van a morir al principio de la guerra. Y eso también va a provocar que esa guerra se alargue. El levantamiento empezó con el levantamiento oriental de 35 localidades en las zonas de Oriente, Sí, para la zona de Santiago de Cuba. de Santiago de Cuba, y al grito de Baile, que Baile por lo visto es una de las localidades, ¿no? Sí, es donde ellos, en Baire es donde lanzan su manifiesto llamando a la población en febrero del 95, llamando a la población a alzarse contra España. Eh, y bueno, es un comienzo que se produce en la zona oriental, como casi todas las revoluciones en Cuba han empezado en la zona oriental, porque es una zona más pobre. Ah, más pobre, La sí. parte oriental de la isla, Cuba tiene 1.100 kilómetros de una punta a otra, del Cabo de San Sí. Antonio a la punta Maisí tiene 1.100 kilómetros, pero la zona oriental, la provincia de Oriente en concreto, que es un tercio, era entonces, ahora ya hay más provincias, pero era un tercio de Cuba, de la extensión total de Cuba, es una zona más pobre y es una zona montañosa con la cual, donde es más sencillo establecer un ejército y esconderse en las montañas. Pasado más de medio siglo,
Fidel Castro también comenzará su revolución por la zona oriental de Cuba y Ah, también seguirá el mismo avance de Antonio Maceo desde Santiago hacia La Habana. sí. Va a ser equivalente. Lo cierto que esta sublevación tuvo el efecto en el gobierno de un cambio de gobierno, vamos, tuvo en la península, tuvo el efecto de un cambio de gobierno dando pase a un gobierno conservador, ¿no? Sí. Conservador, El- la declaración de guerra sí, coincide con el último mes y medio de Sagasta en la presidencia. exacto, sí, Pero Sagasta no es partidario de una solución militar. Abreviando, no es sí, partidario de una solución militar. Y eso va a provocar que la reina María Cristina, que también está muy preocupada con esta situación, porque eh, el, la monarquía está, está inestablemente claro. situada. Se está acercando lo que va a ser la mayoría de edad de Alfonso XIII. Y Eh, toda posición de la reina es estabilidad y estabilidad, ¿no? Para que mi hijo pueda subir al trono. claro. Entonces, eh, ella lo que quiere es acabar con la guerra lo antes posible. Y ahí coincide con los conservadores, porque Antonio Cánovas del Castillo es partidario de ir a un enfrentamiento armado y de derrotar, como ya se había derrotado antes, al ejército cubano. Lo que pasa es que este ejército cubano va a ser distinto al de la Sí, guerra sí, anterior. totalmente. Entonces, Y de nuevo mandan a Martínez Campos, ¿no? Entonces va Martínez Campos, Sí, pero no, Martínez Campos o sea, no va a conseguir frenar el crecimiento de levantamiento. la guerra y entonces va a ser cuando llegue el general Baylor, Pues ¿no? Que sí, era un liberal. Él era un liberal, era liberal, no era un conservador del partido de Cánovas. Y Baylor va a tener eh, desde el punto de vista militar, una campaña muy exitosa, dividiendo la isla en segmentos aislados a través de lo que se conocen como trochas, porque claro, Cuba, al ser tan estrecho, al ser un país tan estrecho, la zona más amplia tiene 110 kilómetros y en general son 80 kilómetros de norte a sur, de la costa norte a la costa sur, eh, va a contener al ejército cubano. Pero claro, hasta cierto punto, porque la guerra va a entrar en una situación de estancamiento, donde ni unos ni otros van a ser capaces de derrotar al adversario. Y eso unido a una política que se conoció como la reconcentración, que era para aislar al ejército cubano del apoyo popular que le daban sobre todo los campesinos, lo que va a hacer es concentrar en espacios reducidos a miles de cubanos. Y eso va a producir grandes epidemias de peste y una elevada mortandad, con imágenes que se encargará de difundir la prensa norteamericana, que pueden recordar algunos de los grabados a los presos de los campos de concentración nazis de extrema delgadez, con los niños, o sea, muchas enfermedades, y eso provocará que haya todavía, eso reforzará el nacionalismo cubano y cada vez hará crecer a la oposición antiespañola en Estados Unidos y que cada vez haya más voces en Estados Unidos donde mezclando la ambición económica e imperial y por otra parte unos deseos no legítimos de ayudar a Cuba en su independencia contra una potencia extranjera, de nuevo el América para los americanos, hará que, bueno, pues que la guerra para España sea imposible de perder, pero muy difícil de ganar. sí, pero lo cierto es que en 1897 parece ser que la isla de Cuba, la mayor parte de la isla estaba ya pacificada, ¿no? Sí, sí, sí. Lo Y en consigue, sí, perdón, lo consigue Baylor. exacto. Y entonces cuando se produce el asesinato de Cánovas, ¿no? En ese momento, y Sí. eso da lugar al ascenso al gobierno de Sagasta, ¿no? Y a mí me llama la atención
que Sagasta va a destituir, bueno, es destituido Bayler, ¿no? Y va a mandar a otro general, que es Ramón Blanco. Ramón Blanco. A mí eso me llama la atención porque si Bayler había conseguido esos éxitos y además era liberal, era del partido de De Sagasta. Sagasta, ¿veis? ¿Por qué hace ese cambio? Bueno, Baylor era liberal, pero antes era militar. Y Ah, lo que quería era ganar la guerra. claro. Dice, Ah, hemos hecho todo este esfuerzo sí. y tenemos que ganar la guerra, tenemos que llegar hasta el final, derrotar a los cubanos. Ah, vale, vale. Sagasta tiene un error de cálculo, porque ve la guerra que se inclina a su favor y cree que si al esfuerzo bélico se une en el último momento, como pasó en Zanjón, una oferta negociadora, los Ajá. cubanos van a volver a repetir lo que hicieron. Ya, ¿No? ya. Dice, ustedes están en una situación donde no van a ganar la guerra, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es ofrecerles un estatuto de autonomía ya con fechas. Les vamos a dar una Efectivamente. autonomía y van a ser ustedes como una provincia española, a todos los efectos. Y van a tener una carta de autonomía, un La estatuto, diríamos hoy, Constitución, efectivamente. propia, con partidos políticos, con elecciones, con representantes, ¿no? Con representantes elegidos en sufragio universal, ¿no? Entonces, eso es lo que cree que Sagasta que va a funcionar. Y de hecho, lo va a poner en práctica el 1 de enero de 1898, antes de que estalle la guerra, con Estados Unidos, se va a dar la autonomía a Cuba. Y es lo que creen, que si al final de nuevo, ¿no? Al Big Stick del que hablaba Theodore Roosevelt, el presidente, el que luego será presidente Roosevelt, que combate en Cuba, Roosevelt, va a estar combatiendo en Cuba, va a montar un cuerpo de voluntarios Roosevelt, eh, no confundir con Roosevelt de la Segunda Guerra Mundial, en Cuba, dicen, bueno, pues vamos a negociar y vamos a conseguir que Cuba siga atada a España, pero con una autonomía. Y esa autonomía va a establecerse, pero no va a funcionar. Un consejo de la administración que por lo visto tenía facultades de gobierno importantes, a excepción de de la defensa y de la política exterior, ¿no? Por lo visto tenía Sí, sí, sí. exactamente. Y entonces ya en ese momento, bueno, eso me ha gustado mucho. O sea, que Sagasta hizo un plan como diciendo, bueno, estamos ganando la guerra, pero ahora os vamos a dar un caramelito, ¿no? Claro, ven que Os dice, vamos a bueno, conceder la autonomía y así vamos a quedar contentos todos, ¿no? claro, porque Sagasta que ahí eso fue un error de cálculo, pero por otra parte sí que acertaba en el diagnóstico de, muy bien, ganamos la guerra y ¿qué hacemos? Sí, sí, Que no sí. puede seguir todo igual. Claro. Entonces, si tenemos que cambiar cosas, vamos a ofrecérselas a los cubanos, vamos a concederles la autonomía. Si eso además acelera al final de la guerra, ¿para qué seguir con este gasto brutal, manteniendo el ejército y una guerra que a lo mejor va a durar año y medio más? Porque claro, nunca sabes hasta que termina, no sabes cuándo va a terminar, pues va a haber que hacer cambios. Pues hagamos los cambios ahora e involucremos a los cubanos autonomistas, que lo sabía, para que quieran seguir unidos a España. Y esto cómo sentó a los independentistas? ¿Cómo sentó? ¿Gustó? ¿No gustó? ¿Se aceptó? Bueno, ellos en ese momento hay una división interna muy fuerte dentro del independentismo, porque hay una parte de los independentistas que dicen no vamos a poder ser nunca un país soberano, tenemos que optar por Estados Unidos. No queremos seguir con España, pero la solución a corto plazo no es ser independientes. La solución a corto plazo es convertirnos en un aliado de Estados Unidos y en un protectorado, en un territorio protegido, ¿no? Pero son, ¿no? Los norteamericanos los que van a ser capaces de echar a los españoles. Seguían de acuerdo en que había que expulsar a España, pero unos querían seguir combatiendo hasta el final, Sí. ¿no? Los más irreductibles, y otros decían, o los norteamericanos entran aquí o no vamos a poder echar a los españoles. Y entonces se da una paradoja que dentro de los independentistas va a haber una parte de ellos que son más pragmáticos que dicen hay que posponer la independencia a cambio de echar a España ahora. Y eso tiene que ser con Estados Unidos. Y en ese momento aparece los Estados Unidos, hacen su presencia que realmente, como has comentado, la presencia de los Estados Unidos ha sido
escalonada, ¿no? Porque desde la oferta, me imagino que prestando armamentos, ¿no? Y municiones a los independentistas, con la oferta de la propuesta de compra de la isla, y ahora ya, pues, con el crucero Maine, ¿no? Que Claro, ahí se producen dos hechos. En Estados Unidos también, ¿no? Hay una corriente muy fuerte expansionista. Tenemos que tener en cuenta que en ese año, ya en 1898, Estados Unidos ya había llegado hasta el Pacífico, ¿no? Los estados, ¿no? Había estados que todavía tenían un estatus que no era propiamente el de un estado, ¿no? A todos los efectos, igual que podía ser Massachusetts o lo que podía ser Georgia o Florida, pero ya había acabado su expansión territorial continental. Y entonces dice, bueno, Cuba está ahí, está cerca, ¿por qué no incorporarla? Y hay una corriente imperialista fuerte. Lo que ocurre es que el presidente en ese momento, William McKinley, que es del Partido Republicano, había ganado las elecciones diciendo que no iba a ir a la guerra con Cuba, no iba a entrar en una guerra con Cuba, que él lo que quería era desarrollo económico y una colonización, digamos, económica, ¿no? de el Golfo de México, de los países del Golfo de México, de las pequeñas repúblicas centroamericanas, pero no enviando soldados. Porque era muy caro, porque había en el horizonte estaba el proyecto de construir el Canal de Panamá, que comenzará una década más tarde, que va a costar muchísimo dinero. Van a tener que segregar a Panamá de Colombia, porque era una provincia de Colombia, Panamá, y dicen, ¿por qué no, lo que queremos, por qué no conseguirlo con una actividad comercial? No con una invasión. ¿Qué ocurre? Va a haber dos problemas a principios de ese año de 1898. Primero, lo que se llama el incidente de Dipoix de Lomé, una carta del embajador español en Estados Unidos, del ministro plenipotenciario, no era embajador, que envía a Canalejas, ¿no? Al político español, a Canalejas, poniendo amarillo al presidente McKinley, diciéndole que es un presidente débil, que está en manos de los halcones de su partido, que no tiene personalidad, y eso es utilizado por la prensa amarilla y los más nacionalistas, ultranacionalistas norteamericanos, para decir, ¿veis cómo podemos soportar esta humillación de una potencia declinante, de un país decrépito, que además es latino, inferior, que además es católico, inferior? ¿Vale? ¿Cómo podemos tolerar este insulto al presidente? Eso va a provocar que España retire al embajador y que haya un intento de acercamiento con Estados Unidos, porque ya hay un miedo cierto de que Estados Unidos entre en la guerra. Porque hay una parte de la sociedad norteamericana y de la política norteamericana que quiere entrar en la guerra, porque está viendo que es una guerra fácil de ganar. claro, Y entonces, cuando están en ese tira y afloja diplomático, estalla el Maine. El es, barco, el barco de guerra norteamericano que está en La Habana, a la vez que hay otro barco español de guerra en Nueva York, el Vizcaya. Es decir, esto se sabe poco, son visitas cruzadas. Había un barco que, ¿por qué va el Maine a La Habana? Porque va a proteger a los ciudadanos y las propiedades estadounidenses en Cuba. Llevaban ya 3 años de guerra. Pero como no quiere que sea visto como una agresión, invitan a un barco español a que esté en Nueva York. Entonces, mientras el Vizcaya está en Nueva York, el Maine está en Cuba. Y es una visita totalmente pacífica. Se recibe con altos honores a los oficiales del Maine, la marinería también baja a puerto, les llevan a una corrida de toros, hay una comida de confraternización entre americanos, norteamericanos y españoles. Hasta tal punto que el almirante del Maine, bueno, el almirante no, el capitán del Maine, manda un mensaje a su mujer desde La Habana diciendo, aquí está todo muy tranquilo, en pocos días volveré a casa. ¿Y qué ocurre? En la noche, en esa noche de febrero de 1898, el barco estalla. Estalla y mueren centenares, casi 3 centenares de marineros, y ahí eso es utilizado ya en Estados Unidos para decir, esto es un acto de guerra. Y como es un acto de que guerra,
declaramos la guerra. la prensa tuvo ahí un papel impresionante, ¿no? Muy importante, sí, 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 La sí. Ahí prensa, es el momento de los dos grandes magnates de la prensa, Pulitzer y Hearst, competían entre ellos y se hacían de oro con la venta de periódicos. Se sí. hacían de oro. Entonces se pasan de 200.000 a 1 millón de periódicos diarios vendidos. ¿Se podría decir que Estados Unidos tenía su coartada perfecta para iniciar la guerra? McKinley no quería ir a la guerra. No Esto lo he visto. quería. McKinley no quería ir. Intenta por todos los medios, vuelve a ofrecer a España la posibilidad de comprar la isla por 300 millones de dólares. España lo rechaza, porque eso, a ver quién es el valiente que vende Cuba, ¿no? Y cómo eso puede afectar a la restauración, porque es que todavía Alfonso XIII no es rey. Eh, y entonces la prensa tiene un papel muy importante a la hora de acelerar la guerra, ¿no? Porque, de hecho, hay una frase de Hearst muy conocida que le dice en un cable telegráfico al periodista que manda allí, el periodista dice, oye, aquí esto está pacificado, aquí no pasa nada, o sea, esto... Y le dice, tú pon las noticias que yo pondré la guerra. Y entonces la prensa, la parte más imperialista de la política y de la sociedad norteamericana, presionan hasta tal punto a McKinley que él al final se termina rindiéndose ante esa posibilidad de ser visto como un presidente débil porque él volvía a tener elecciones y no quería que se utilizara una retirada en Cuba o una eventual debilidad en Cuba en su contra en las siguientes elecciones. Y entonces esto va a influir. Y entonces lo que sucede es que España va a intentar frenar la guerra, va a haber movimientos internacionales con Austria-Hungría, con Rusia, con Alemania, con Gran Bretaña, para intentar que Estados Unidos no declare la guerra a España, incluso la mediación del Papa, de León XIII, muy insistente, pero ya la guerra va a ser imparable. Y al final McKinley saca bandera blanca y pide permiso al Congreso para declarar la guerra a España. Y entonces es una guerra que tiene dos escenarios, ¿no? Las Antillas y la zona Mm. de Filipinas, el Índico, ¿no? Sí, Esos escenarios. A mí me llama la atención, Puerto Rico que está ahí, ¿qué pasa en Puerto Rico? Porque sí. es A ver, como, en Puerto Rico, estrictamente, sí, estrictamente, en el Tratado de Paz de París, que se produce en diciembre de 1898, o sea, lo que los norteamericanos habían conseguido era derrotar al ejército español en Cuba. Y lo que hacen es decir que como botín de guerra, efectivamente, Puerto Rico y la bahía de Manila, y Manila y la bahía de Manila, ni siquiera Filipinas, porque Filipinas son miles de islas. miles de islas, sí. Entonces, se produce la derrota de España en Cavite, en la batalla de Cavite, que es anterior a la batalla de Santiago de Cuba, que es en el mes de julio. eh, y entonces dicen, pues ya que estamos, perdón porque sea tan coloquial, pero ya que estamos y España está en una situación de debilidad, imponemos que nos entreguen también Puerto Rico y Filipinas. Puerto Rico y Filipinas también. ¿Por qué? Porque nosotros somos Estados Unidos, hemos ganado la guerra y si no me las entregas, lo que voy a hacer es de nuevo declararte una guerra. Y se da la paradoja de que en Puerto Rico el sentimiento independentista, el sentimiento proestadounidense era muy pequeño, el independentista era pequeño, eran mayoritariamente proespañoles, pero pasan a convertirse en una posesión estadounidense. Y en Filipinas también viene a suceder lo mismo, pero eh, con otra motivación añadida, que era que Estados Unidos quería tener territorios en Asia, dejar de ser una potencia regional americana para empezar a tener territorios en Asia. Como también quería Alemania, porque España todavía va a conservar unas islas, va a conservar las Marianas, las Carolinas, las Palaos, todavía la Micronesia española va a estar todavía en posesión de España. ¿Hasta cuándo? Hasta el año siguiente, hasta 1899, Se las ven, se que se las venden a Alemania. las vende Alemania, Porque madre. Alemania dice, o me las vendes o las ocupo. No, pues te las vendo, ¿no? Porque en esta guerra yo siempre he oído hablar de la superioridad de las Fuerzas Armadas, bueno, de la Marina de Guerra estadounidense. Sin embargo, recientemente he leído que la Marina española era una marina Sí. potente, que no es ese
sino que había buenos buques de guerra, ¿no? A ver, los barcos que llegan de la flota del Atlántico con Pascual Cervera a Santiago de Cuba, bueno, digo, porque también uno puede preguntar, ¿y qué demonios hacía la flota española metida en la bahía de Santiago de Cuba, que es para poner un referente quizá conocido, ¿no? Para la gente que lo esté viendo o oyendo, eh, el puerto de la Ría de Vigo. Imaginemos, Santiago de Cuba se parece mucho a la Ría de Vigo. Y dices, ¿qué hace la flota metida al fondo de la Ría de Vigo? ¿No? Pues estaban repostando carbón, porque ellos se dirigían hacia La Habana, pero entran en la bahía de Santiago de Cuba y el ejército, la flota norteamericana aparece. Había buques modernos españoles, buques que tenían 6, 7, 8 años. Eran buques más pequeños que los norteamericanos, que esto no necesariamente era una desventaja porque eran más ágiles, más rápidos, pero donde había diferencia era en la potencia de fuego. En la potencia de fuego los estadounidenses tenían superioridad. Y lo que sucede es que si tienes una boca de salida del puerto estrecha y enfrente se te forma una media luna de barcos, hunden un barco en esa salida y los españoles tienen que ir uno detrás de otro, pues están a tiro con una grandísima facilidad. Se Y pusieron después, a tiro, vamos. entonces, ¿y qué sucede? Que los norteamericanos eran conscientes de que querían ganar esa batalla, la querían ganar en el mar, porque el ejército español, en operaciones terrestres y más en Cuba, sabían que les iba a resultar difícil. Y entonces, ¿qué sucede? En contra de Pascual Cervera, en contra de la opinión de Pascual Cervera, desde Madrid, y para evitar que se tenga a los españoles por cobardes, se desecha lo que propone Cervera, que era: vamos a bajar todos los cañones de los barcos, vamos a quedarnos al fondo de la bahía y que vengan y que tengan que desembarcar. Dicen, no, eso es una cobardía, hay que salir, bueno, pues salen y aquello es un tiro al plato, prácticamente. Y Completa. entonces se produce esa derrota. Eso no va a librar a los norteamericanos de tener que desembarcar y ganar una batalla terrestre contra España. Pero el hundimiento de la flota tiene un efecto demoledor en las fuerzas militares españolas de la zona oriental. Muy bien. Mira, ¿y qué conclusiones podemos sacar de la pérdida, de esta pérdida de estos territorios, de estos últimos territorios ultramarinos? ¿Qué consecuencias tuvo para España? Bueno, desde el punto de vista, esto ocurre también como un poco como con los barcos, ¿no? Bueno, estamos muy influidos todavía hoy, ¿no? Por la literatura pesimista del 98, el desastre. eh, a España, sin embargo, fue superado el shock de los primeros meses. eh, por una parte, le ahorró unos gastos tremendos, ¿no? Un gasto militar tremendo en Cuba. Era un dinero ya que no había que destinar allí. Y después también obliga a la industria, sobre todo la textil catalana, que tenía un monopolio en Cuba, porque Cuba solo podía comprar determinados productos a España. La industria textil catalana va a perder un mercado cautivo que, Mercado. que le va a obligar a diversificarse y a buscar nuevos mercados. Entonces, desde el punto de vista económico, para España, si hacemos un balance y viéndolo en la siguiente década, fue beneficioso perder Cuba, porque también en el nuevo autonomismo que se les iba a dar, iba a haber una apertura comercial, los impuestos iban a quedarse de la venta del azúcar, iban a quedarse, o sea, perdón, de las importaciones de Estados Unidos en Cuba iban a quedarse en Cuba, no iban a venir a España. Eh, y después, desde el punto de vista político, sacó un factor de inestabilidad, porque Alfonso XIII llega en 1902 a ceñirse la corona, a ser el nuevo monarca, con un problema menos, que era el problema cubano, que era un problema endiablado, que te enfrentaba a Estados Unidos, ¿vale? Y eso va a facilitar también que se desactive, por otra parte, todo el movimiento pacifista que alrededor del partido del Partido Socialista, de los republicanos, ¿no? Que estaban en contra de que España participara
en guerras fuera de la península, todo lo más que se aceptaba era en Marruecos, lo que va a hacer es tranquilizar al país, porque había una resistencia social también a seguir mandando gente a Cuba, a morir sobre todo de enfermedades, pero bueno, a morir también en la guerra y los miles de mutilados que después volvían de Cuba y no tenían. Estoy leyendo ahora, perdóname, ahora es que me ha venido a la cabeza. La novela magnífica, ¿no? 3 volúmenes son de Arturo Barea, La forja de un rebelde, que cuenta, ¿no?, cómo era la vida en esa España de la década de 1910, en Madrid, en los pueblos, y claro, te das cuenta de el atraso y la pobreza que La había, pobreza, sí. y la pobreza tan brutal que había. Entonces, eh, Cuba, en síntesis, en la pérdida de Cuba, en aquel momento fue un golpe tremendo porque era la oficialización de que se dejaba de ser un país ya, una potencia secundaria siquiera, se pasaba a ser un país de tercera categoría a efectos de política internacional, pero por otra parte activó la economía al no tener que mantener un ejército en Cuba, al tener que empezar a espabilar. ¿No? Pues no tengo una provincia que produce eh, ingresos netos, tengo que hacer otras cosas, ¿no? Y también viene un periodo de modernización, llegan más inversiones de los británicos, de los franceses, las explotaciones mineras se incrementan en España, los tendidos ferroviarios, la electricidad. Bueno, fue un dolor, una situación dolorosa, pero que ayudó a medio plazo al desarrollo. Muy bien, pues con esto terminamos y muchísimas gracias. Yo he disfrutado muchísimo, creo que lo has contado estupendamente, con un hilo conductor clarísimo. Yo me ha encantado, estaría hablando contigo muchísimo más tiempo, pero tenemos el tiempo que tenemos y tampoco queremos abusar. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por todo y queridos amigos, queridos oyentes, vais a disfrutar, estoy segurísima de este programa y os espero el próximo domingo para que se me tira otro interesante. Os recuerdo que os suscribáis al canal porque nos ayudáis en este intento de difundir la historia de España. Pues muchísimas gracias y buen domingo. Gracias a ti, Carmen. Buen domingo.